Buenas noches, bienvenidos a esta primera sesión de videoconferencia de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias. Es un honor poder contar la noche de hoy con el doctor Carlos Eduardo Vargas Bernal, quien es médico especialista en Medicina de Urgencias de la Universidad del CES, coordinador de servicios de urgencias del Centro Médico Imbanaco de Cali, jefe del programa de especialización en Medicina de Urgencias en la Universidad Javeriana de Cali. Bienvenidos a todas las personas en Latinoamérica quienes están siguiendo esta videoconferencia. Importante hacerle dos recomendaciones. Al final se va a dejar esta misma videoconferencia en las redes sociales y adicionalmente, si ustedes tienen preguntas, las van a poder hacer en el chat. Ahí al final se van a responder cada una. Doctor Carlos Eduardo Vargas, sin más preámbulos, bienvenido y buenas noches. Muchas gracias Nick, y a todas las personas que en este momento están conectadas. En nombre de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Emergencias, un agradecimiento enorme por estar ustedes esta noche aquí compartiendo con nosotros este espacio académico, y un agradecimiento importante para AstraZeneca, que da un apoyo para que podamos compartir algo de experiencia académica, como lo dije, a través de este tipo de medios que facilitan, digamos, la comunicación entre todos. Digamos, para la presentación para la noche de hoy tiene un nombre que busca fomentar en las personas responsables del servicio de urgencias, establecer estrategias de identificación de riesgo para la definición del tratamiento o de la terapéutica primaria en los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo. Y el objetivo es poder discutir algunos de los elementos que permiten hacer esa valoración de riesgo, entender cuáles son las mejores estrategias terapéuticas para los pacientes con síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ST, y definir básicamente el manejo que pudiésemos emplear específicamente desde el punto de vista del tratamiento antitrombótico. Así que empezaré haciendo mención fundamentalmente a dos casos clínicos que permitirán hacer una discusión al final de cada uno de ellos, y al final haré una pequeña revisión de la conceptualización que nos apunta o que nos apoya la identificación del riesgo en los pacientes que consultan a urgencias por un evento coronario agudo. Es importante decir, Nick, no me avanza la presentación. Ok. Es importante decir que para este primer caso vamos a emplear recursos basados en la realidad de casos que nos permiten hacer identificación de las características clínicas que hacen que se haga una identificación de un riesgo y la estratificación de un riesgo inicialmente en los servicios de urgencias. El caso número 1 hace referencia, como ustedes lo ven, a un hombre de 79 años de edad, con esos antecedentes que ustedes están viendo ahí, un paciente hipertenso, hipercolesterolémico, con una enfermedad renal crónica, una depuración de creatinina que probablemente esté por debajo de los 40 mililitros por minuto, una historia de una hiperplasia prostática benigna, con historia de tabaquismo, fumó 15 paquetes al año hasta hace 5 años, y en el 2011 tuvo o tiene historia de un infarto agudo de miocardio inferolateral, en donde el hallazgo angiográfico fue una oclusión del 100% en la arteria circunfleja y una lesión crítica, una estenosis crítica en la arteria descendente anterior. En esa ocasión, el paciente fue llevado a una angioplastia primaria, se le puso un stent medicado en la circunfleja, que era el vaso, digamos, responsable de ese evento isquémico inicial en el año 2011, y en un segundo tiempo se le hizo una angioplastia con stent en la lesión que se había identificado en la arteria descendente anterior. Posterior a ese evento se mantuvo, o en los ecocardiogramas de control se evidenció una fracción de eyección que estaba conservada y fue egresado con la medicación que ustedes están viendo allí.
Es un paciente que empezó a recibir aspirina 100 miligramos al día, clopidogrel 75 al día. Se le inició atorvastatina, atenolol, enalapril como manejo primario después de ese primer evento coronario en el año 2011. En el año 2014, ese paciente vuelve a hacer un nuevo episodio de dolor torácico. En esta ocasión presenta nuevamente una elevación del segmento ST en las derivaciones que miran la pared inferior-lateral. El cateterismo mostró una oclusión del stent que se había puesto previamente en la arteria circunfleja. Lo que se hizo en ese momento fue la aspiración de un trombo y se le puso un nuevo stent, se le hizo una nueva angioplastia y se le puso un nuevo stent medicado en el sitio de la lesión. En ese momento fue egresado con aspirina más clopidogrel con el doble de la dosis. El paciente hace un tercer episodio de infarto con elevación de miocardio inferolateral, se hace una nueva coronariografía y se identifica que el paciente tiene una trombosis tardía del stent previo que tenía la arteria circunfleja, que ha sido la arteria enferma desde el año 2011. El problema es que en el año 2014 el paciente hizo una estenosis de ese mismo punto, del stent, en la misma lesión de la circunfleja, y ahora en el 2015 hace una trombosis tardía, repite la trombosis y se hace una nueva angioplastia y se le pone un nuevo stent medicado en el sitio de la lesión. En ese momento el manejo de agregación dual que se utilizó fue seguir con la aspirina que venía recibiendo 100 miligramos al día, pero en esta ocasión se cambió el clopidogrel que en el 2011 venía recibiendo 75 al día, en el 2014 se duplicó a 150 miligramos día y ahora se tomó la decisión de iniciar prasugrel 5 miligramos al día. Este paciente venía sintomático hasta hace un mes y ahora vuelve nuevamente con un episodio de dolor anginoso. Se identifica una nueva elevación del segmento ST y ya vamos a revisar el electrocardiograma. Se lleva a un nuevo cateterismo, se le realiza una ecografía intravascular buscando fundamentalmente verificar que la ubicación del stent sea la adecuada, sea la óptima, que no se haya desplazado, que no haya tenido otro tipo de complicaciones y se hace una nueva angioplastia con un balón medicado. Ese paciente, luego de esa, digamos, de esa tercer cateterismo con tercera angioplastia y con tercer colocación de un nuevo stent, tiene una buena evolución, egresa con 100 miligramos al día, pero en esta ocasión le dan una carga de 180 miligramos de ticagrelor y se le da salida continuando el manejo con 90 miligramos cada 12 horas. Hasta el día de hoy, ese paciente ha permanecido sin nuevos episodios isquémicos. El paciente no ha reportado en ningún caso eventos de sangrado, lo que permite de alguna manera concluir que el manejo del caso hasta el momento, esperemos no se repita, ha sido óptimo y adecuado cuando se utilizó una terapia antiplaquetaria dual con un inhibidor de P2Y12. Así que aquí están viendo el electrocardiograma. Lo que ustedes pueden ver es un supradesnivel del segmento ST, 2, 3, F, pared inferior, algo de compromiso en B5 y B6, algo de compromiso de pared lateral. Así que con base en esto se realizó, el paciente fue llevado a la coronariografía y como ustedes pueden ver al lado izquierdo, claramente al momento de hacer la primera inyección de medio de contraste, una amputación completa de la arteria circunfleja, con un perfecto resultado TIMI después de la intervención de esa arteria circunfleja, quedando una muy buena imagen de vaso perfundido hasta de manera distal. Así que quisiera compartir con ustedes un poquito el tema de la discusión de cómo fue el manejo de un paciente que ha requerido varios episodios de angioplastia primaria, de colocación de nuevo stent. Y aquí es importante decir que probablemente el elemento más importante al recibir este paciente de manera primaria en los servicios de urgencias está orientado a evaluar las características clínicas que ese paciente tiene, los factores que pueden estar condicionando esa estenosis y reestenosis de los stent y obviamente, digamos, los factores de riesgo para buscar la mejor terapia combinada
de antiagregación dual, es decir, aspirina más un inhibidor de P2Y2. Así que es importante decir que en este caso, un paciente que empieza con ASA más clopidogrel en el primer episodio, en el segundo episodio sigue con ASA, pero se duplica la dosis de clopidogrel. En el tercer episodio permanece con ASA como debe ser, pero se cambia a prasugrel y a pesar de eso, el paciente vuelve a hacer un nuevo episodio de estenosis. Definitivamente hay que evaluar si ese paciente es un paciente de riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. Para todos es claro que un paciente de esta edad, 75 años, con historia de enfermedad renal crónica, con historia de trombosis previo y digamos con lo que se consideró en ese momento un bajo riesgo de sangrado, pues probablemente era un paciente que, aunque el riesgo de sangrado era bajo, era un paciente con riesgo de isquemia o de reestenosis de ese stent, que era moderado, que era alto y probablemente la terapia antiagregante dual debió haberse considerado de manera distinta. Es importante analizar si, y para todos es claro, especialmente en nuestros países, en América Latina, y en los modelos de salud, si la causa principal por la cual ese paciente no tiene una restenosis del stent o de los stent, en este caso que ha venido recibiendo, es importante verificar efectivamente que el paciente esté recibiendo un tratamiento, porque el problema principal es que por nuestros sistemas de salud probablemente los pacientes no reciban continuidad en su tratamiento y eso probablemente sea una causa importante a considerar. Obviamente habrá que evaluar, probablemente más de manera angiográfica o utilizando métodos como el ultrasonido intravascular, las condiciones técnicas de colocación del stent, que en un momento determinado pudiese llegar a considerarse con desplazamiento o con complicaciones mecánicas o técnicas. En este caso hay que insistir en la necesidad de hacer la identificación del riesgo isquémico y del riesgo de sangrado, elementos que vamos a revisar una vez terminemos el segundo caso que vamos a presentar. Así pues que este paciente con más de 75 años pudo haber sido un candidato, digamos, inicial para un inhibidor de P2Y12 con falla renal crónica, es decir, que pensamos que tiene una troponina alta, pero tiene una trombosis de stent previo. Es probable que, digamos, los pacientes se beneficien de otro tipo de terapia más orientada a combinar ASA con ticagrelor o con prasugrel, incluso más que con clopidogrel. Y vamos a discutirlo en un momento. Vamos a revisar el caso número 2. El caso anterior es el caso de un paciente con supradesnivel del segmento ST. En el caso número 2, estamos hablando de una mujer de 55 años que tiene una característica, digamos, interesante, tiene factores de riesgo cardiovascular, es hipertensa, es obesa, tiene historia también de tabaquismo y además es diabética. Y aquí entra a considerarse un grupo adicional de pacientes que pueden beneficiarse de un tipo de terapia específicamente cuando tienen asociación con esta comorbilidad como la diabetes. Adicionalmente, es importante decir que la paciente es posmenopáusica, no estaba recibiendo tratamiento hormonal sustitutivo y no tiene otro tipo de antecedentes. Ella está consultando hoy el servicio de urgencias porque tiene un cuadro de dolor torácico de que empezó hace más o menos 2 meses, pero que se fue incrementando de forma progresiva, especialmente desencadenado por el esfuerzo, mejorando con el reposo y con una discreta irradiación hacia la espalda. Si uno analiza el cuadro clínico, es un cuadro altamente sugestivo de que la causa del dolor, es decir, una probabilidad pretest, antes de realizar cualquier tipo de estudio, que la probabilidad de que el origen de ese dolor sea de origen coronario es muy alta. Tiene la historia clínica típica en una mujer de ese grupo de edad con esos antecedentes. Desde anoche, el mismo cuadro doloroso ya la despierta, pero en esta ocasión tiene una duración de 45 minutos, está absolutamente en reposo y la intensidad es muy alta, razón por la que esta paciente decide consultar al servicio de urgencias. La presión arterial al momento del ingreso fue de 140/80, no tenía ningún signo de baja perfusión o disfunción ventricular, no había signos de bajo gasto, tampoco tenía manifestaciones disautonómicas y se le inicia en el servicio de urgencias manejo combinado de terapia antiplaquetaria dual con 300 miligramos de aspirina masticados, como está en la recomendación, y se le inicia clopidogrel 600 miligramos. Este es el electro de la paciente al momento de su ingreso y aquí hay que decir que realmente lo que es llamativo es la presencia de esa inversión simétrica profunda
relativamente profunda de la onda T en B2, B3, B4, inclusive alcanzando B5, y si uno pudiese analizarlo, diría que la onda T en B1 y en ABL, con discreta inversión, y en AB6 está plana o rectificada, considerando probablemente un evento isquémico originado en la pared anterolateral. La troponina que se hace el ingreso para la medición de este laboratorio, una troponina T de alta sensibilidad, de la cual vamos a hacer una referencia, un comentario en un momento, muestra 18 picogramos por mililitro. 3 horas después muestra una elevación significativa, probablemente 3 veces, casi 3 veces el valor primario de lo que se obtuvo al ingreso, y 6 horas después se mantenía persistentemente elevada con una creatinina normal, y el resto de los paraclínicos al momento del ingreso eran normales. Esta paciente fue evaluada para riesgo isquémico y para riesgo de sangrado. Desde esa perspectiva se hizo una valoración Grace que nos daba 139 puntos, lo cual le da un riesgo isquémico moderado o alto, intermedio o alto, y un crusade de 30 puntos para evaluar el riesgo de sangrado, que le dio alrededor de 30 puntos, lo que le da una categoría intermedia de riesgo de sangrado. Con estas consideraciones se le inicia entonces, después de los 600 de clopidogrel, una carga inicial de 180 miligramos de ticagrelor, y se decidió continuar con 90 miligramos cada 12 horas, específicamente porque la categorización del riesgo isquémico con el puntuaje, con la escala o puntuación de Grace, le daba para un riesgo intermedio o alto. Y vamos a discutir ahora un poquito acerca de, digamos, esa indicación de utilizar ticagrelor en los pacientes que tienen riesgo intermedio o alto, en donde definitivamente tiene diferencia o tiene alguna ventaja sobre los demás P2Y2. El resto del manejo que recibió fue estándar, se recibió un manejo estándar para un paciente sin elevación del segmento ST, con un evento coronario sin elevación del segmento ST. Se recibió manejo estándar con enoxaparina, ramipril, bisoprolol y lo que ustedes están viendo ahí. Adicionalmente, recibió ASA los 300 miligramos y se le continuaron 100 miligramos en el día. Esa paciente se hospitalizó en la unidad de cuidado coronario, se le arrancaron los nitritos U y los nitratos IV, y pues no hubo evidencia de que la paciente hubiese tenido ningún tipo de sangrado por ninguna parte, ni signos de falla cardíaca, con una hemoglobina que se mantuvo completamente estable. Se le hace un ecocardiograma durante la estancia, ya en el primer momento en la unidad de cuidado coronario, y lo que muestra el ecocardiograma es una asinesia anteroapical que, digamos, se relaciona bien con el hallazgo electrocardiográfico, y se evidencia un discreto compromiso de la función ventricular izquierda con una fracción de eyección del 40%. Esta paciente fue considerada, y es algo que vamos a discutir en un momento también, fue llevada a cateterismo cardíaco 48 horas después. Eso significa que se le dio una estrategia, digamos, de seguimiento de isquemia, una estrategia conservadora. Y vamos ahora a discutir si debió haberse le dado una estrategia conservadora teniendo un Grace que le da una categorización de riesgo isquémico moderado o alto, que mostró una lesión suboclusiva en el segmento intermedio de la arteria descendente anterior, lo cual se compadece bien con el hallazgo electrocardiográfico. Se le hizo una angioplastia y se le puso un stent con everolimus. Hasta hoy, sin angina, sin disnea, sin signos de falla cardíaca y sin evidencia de sangrado por ninguna ruta. Este es el hallazgo angiográfico, donde ustedes ven claramente una clara lesión obstructiva de la arteria descendente anterior que queda con un muy buen flujo TIMI después de la intervención coronaria que se realizó 48 horas después. Parte del objetivo de la discusión está en insistir en la absoluta necesidad de que todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias con un evento coronario agudo sin elevación del segmento ST deben ser valorados o identificados en su escala de riesgo de isquemia o en su escala de riesgo de sangrado para definir la mejor terapia antiagregante o antiplaquetaria dual, considerando que la probabilidad de mortalidad a corto y a largo plazo
probablemente se modifica dependiendo del tipo de medicamento, dependiendo del tipo de combinación que nosotros utilicemos para, de manera inicial en el servicio de urgencias. Es muy importante decir que la valoración del riesgo de sangrado, que no siempre se hace de manera rutinaria y juiciosa, es algo que insistimos enormemente con los médicos en nuestro servicio de urgencias, donde la valoración del riesgo de sangrado tiene que ser una valoración juiciosa y rigurosa, precisamente por eso que ustedes están viendo allí, es que cuando un paciente tiene un sangrado mayor asociado al evento isquémico agudo, tiene un riesgo de mortalidad 5 veces mayor dentro del mes siguiente a la ocurrencia del evento. Y desde esa perspectiva, la identificación del riesgo de sangrado asociado al tipo de medicamento antiagregante que nosotros vayamos a utilizar es fundamental para evitar este tipo de complicaciones. En esta paciente diabética, 55 años, obesa, pero con un riesgo de isquemia dado por un Graves que le da una puntuación para riesgo intermedio o alto, probablemente la estrategia invasiva temprana dentro de las primeras 48 horas debió haberse considerado, y es importante decir que aunque se arrancó con terapia inicialmente con aspirina más clopidogrel, en la identificación de la escala de Graves se convierte o se pasa luego a una terapia dual en donde se combina aspirina con ticagrelor. ¿Qué evidencia soporta ese uso? Y creo, tengo que ser claro en decir que básicamente el objetivo es hacer una mención muy rápida de digamos, de los elementos que soportan la recomendación, y probablemente esa recomendación inicial está mejor soportada en el estudio Plato, que empezó a publicarse, como todos ustedes lo conocen, desde el año 2009 en el New England Journal of Medicine, donde se empieza a hacer un reporte primario, luego hay unos reportes secundarios con resultados tardíos en otro tipo de publicaciones, Lancet, pero fundamentalmente es un estudio que incluye más de 18.000 pacientes, de los cuales alrededor de 5.000 pacientes fueron llevados a estrategia invasiva, perdón, a estrategia conservadora, y el restante, más o menos los otros 13.000 pacientes, fueron llevados a una estrategia invasiva temprana. Es bien importante decir que lo que se busca a través del estudio Plato es buscar o comparar la eficacia de ticagrelor como una alternativa a el uso de clopidogrel más aspirina, considerando pues, que el clopidogrel es un profármaco que probablemente tenga un tiempo de inicio de acción un poquito más prolongado, y que el ticagrelor, al ser un fármaco directamente, puede tener un tiempo de inicio de acción mucho más rápido. El problema grande que hay cuando se empieza a hacer este estudio multicéntrico es que ya vienen unos reportes preliminares con el uso de prasugrel. El problema grande con el estudio de prasugrel es lo que ustedes todos conocen, pues que el riesgo grande de los pacientes que tienen sangrado, pues en algunos casos había generado la necesidad de buscar alternativas terapéuticas a la combinación aspirina-clopidogrel, razón por la que pues, el estudio Plato marca una diferencia importante en ese segmento. Importante resaltar que el endpoint primario lo que está buscando, lo que empezó a buscar el estudio, es básicamente evaluar sobrevida, es decir, qué impacto tiene en mortalidad a través de la evaluación de la eficacia del estudio. Y hay que decir que pocos estudios en evento coronario, hablando específicamente de medicación, tienen un impacto en mortalidad. Y la conclusión más grande que uno puede sacar del estudio Plato es que, si bien es cierto que no hubo diferencia importante con clopidogrel en los eventos de sangrado, pues sí tuvo diferencia, sí generó una diferencia en la mortalidad, en el impacto en mortalidad sobre clopidogrel por cualquier tipo de causa en el paciente con síndrome coronario agudo. Y a partir de allí, en ese grupo específico de pacientes de riesgo intermedio o alto, pues se genera la recomendación de reforzar el uso de ticagrelor en los pacientes con riesgo intermedio o alto, dejando la opción del clopidogrel como una opción B en caso de que no haya la posibilidad de dar ticagrelor o prasugrel en los pacientes que son llevados o que van a ser llevados a una estrategia invasiva temprana, una angioplastia
temprana, una estrategia invasiva temprana dentro de las primeras 48 horas. Básicamente para, digamos, reforzar que existe diferencia en términos, o se evidenció diferencia en términos del resultado de mortalidad, pero no hubo diferencia, como lo ven en el cuadro de la derecha, en el resultado no hubo diferencia favorable en el resultado respecto al sangrado. Así que cuando uno habla de sangrado, el clopidogrel y el ticagrelor probablemente son muy equiparables, pero cuando se habla del impacto en mortalidad en ese grupo de pacientes de riesgo isquémico, intermedio o alto, pues definitivamente ahí es donde el ticagrelor marca una diferencia significativa. Es importante decir que no necesariamente la evaluación debe ser, y aquí no podemos dejar de lado el hecho de que la evaluación de los pacientes con dolor torácico y con síndrome coronario agudo en los servicios de urgencia sigue teniendo esos famosos 3 pilares que todos conocemos: el pilar de la historia clínica, el pilar de la medición de troponinas o de enzimas cardíacas y la evaluación electrocardiográfica como los 3 pilares importantes para poder definir la probabilidad pretest de ese paciente de que nos diga si la causa del dolor es de origen coronario, y obviamente definir además el riesgo a través de cualquiera de las escalas que ustedes conocen y que podemos evaluar en cualquier servicio de urgencias de manera expedita y que son fácilmente consultables a través de la internet o googleando las calculadoras de escala de riesgo. Es importante decir cuando uno habla de escalas de riesgo que pues básicamente las más utilizadas y las que todos ustedes con, digamos, mayor predominio conocen son la escala del TIMI y la escala del GRES. Digamos, las dos bien sustentadas, las dos bien valoradas, y hay que decir que probablemente el TIMI tenga algún tipo de ventaja sobre el GRES, que evalúa solamente estos 7 puntos que nos dan o nos permiten clasificar si el paciente es de bajo riesgo cuando tiene entre 0 y 2 puntos, si tiene un riesgo intermedio cuando tiene 3 o 4 puntos, o si es de alto riesgo para la aparición de eventos adversos cardiovasculares mayores, conocidos pues como un infarto con supradesnivel, muerte o algún tipo de ritmo o de arritmia letal. Hay que decir que tanto la Sociedad Europea de Cardiología como la AJA, la Sociedad Americana del Corazón, utilizan o recomiendan las dos escalas, pero siempre han ido inclinándose un poco más hacia la utilización de la escala Grace como una escala que nos permite evaluar, que tiene un elemento pronóstico o de valoración de riesgo isquémico mucho mayor que la escala TIMI. Uno pudiese evaluar cualquiera de las dos escalas, pero realmente la que inicialmente recomiendan estas dos sociedades científicas son la escala de Grace. La escala de Grace, como ustedes lo ven, evalúa no solamente la edad, sino también la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la creatinina, el estado hemodinámico, aclarando que adicionalmente, si el paciente está con o presenta un paro cardiorrespiratorio, y automáticamente agrega 30 puntos. Si la elevación de los marcadores cardíacos agrega 13 puntos, y si hay una desviación del segmento ST, agrega 17 puntos. Y aquí hay que decir que básicamente se considera bajo riesgo entre 1 y 88 puntos, intermedio, lo que ustedes ven allí, entre 89 y 118, y alto riesgo mayor de 119 puntos. Esa escala nos permite evaluar el riesgo ajustándolo a la probabilidad de muerte o de aparición de eventos adversos cardiovasculares mayores en los porcentajes que ustedes ven allí. Un paciente que tiene una escala de Grace que está por debajo de 108 puntos probablemente tenga una mortalidad intrahospitalaria menor del 1%, así como el paciente que tiene por encima de 141 puntos probablemente tenga un riesgo de probabilidad de muerte por encima del 3. Igual cuando uno lo considera o evalúa la mortalidad 6 meses después del alta. Así que realmente la recomendación sigue siendo evaluación de riesgo de isquemia o de aparición de eventos adversos cardiovasculares mayores. Siguen siendo dos muy buenas alternativas, aunque las sociedades científicas, tanto la Sociedad Europea de Cardiología como la AJA, insisten o sugieren o recomiendan utilizar la escala Grace como el primer elemento de valoración.
Para todos debe ser claro que, así como sugerimos, o así como los documentos sugieren, la evaluación del riesgo isquémico, es muy importante en los pacientes sin elevación del segmento ST, la evaluación del riesgo de sangrado, porque dentro de las alternativas terapéuticas, pues hay que considerar el paciente que tiene un bajo riesgo, que tiene un riesgo intermedio, que tiene un alto riesgo, porque automáticamente descalificaría la posibilidad de utilización de alguno de estos inhibidores de P2Y12, así como restringiría probablemente la utilización de algún otro antitrombótico como las heparinas de bajo peso molecular o el fondaparinux, que probablemente ha mostrado una mejoría o un beneficio por encima de algunos de ellos. Entonces, es importante y hay una recomendación y es tener el score de Crusade, tenerlo disponible, tenerlo a la vista para que en cada una de las historias clínicas que nosotros realicemos de los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, nosotros evaluemos tanto el riesgo de isquemia o de aparición de eventos adversos cardiovasculares mayores como la aparición del riesgo de sangrado. Es muy importante insistir en que, digamos, el diagnóstico de una enfermedad coronaria o de un evento coronario agudo sigue estando asociado a esos elementos de historia clínica. ¿Qué tan típico es el dolor que está describiendo el paciente? ¿Qué tan poco típico? Ustedes ven arriba a la izquierda los pacientes que probablemente tengan baja probabilidad y arriba a la derecha los pacientes que tengan alta probabilidad. En la medida en que el paciente avance hacia ese espectro y adicionalmente empiecen a identificarse cambios electrocardiográficos y adicionalmente se haga estratificación primaria en los servicios de urgencias con troponina, pues probablemente uno tenga varias posibilidades de describir si el paciente tiene un infarto sin elevación, un infarto con elevación, una angina inestable o puede tener algún otro tipo de diagnóstico diferencial. Traigo a colación la evaluación de los pacientes con los marcadores séricos de troponina, con los marcadores cardíacos de troponina, porque dentro de los consensos se vienen planteando de manera importante los esquemas de valoración de riesgo ajustados a los datos que se tengan de troponina. Y digamos que es interesante entender cómo el planteamiento viene desde los pacientes que se les hace una troponina al momento del ingreso, como los que se les hace una troponina al ingreso y 1 hora después, o al ingreso y 3 horas después. Tengo que decir que realmente la Sociedad Europea y la AJA vienen planteando cada vez con más fuerza la utilización de los esquemas de 3 horas, es decir, evaluar el delta de troponina al momento del ingreso del paciente, el resultado con base en el límite superior normal y la comparación de la troponina cuando se realiza 1 o 3 horas después. Y el documento que les acabo de referenciar tiene, digamos, la comparación de todos los modelos o de todos los algoritmos de enfoque diagnóstico, aunque definitivamente el planteado del ingreso y 3 horas después con la llegada ya hace varios años de las troponinas de alta sensibilidad nos permite plantear modelos de estratificación de riesgo basado en troponinas como el que ustedes están viendo aquí. Fundamentalmente lo que plantean en ese modelo de la troponina al momento del ingreso, 0 y 3 horas después, es si el paciente tiene al momento de la llegada una troponina que está por debajo del límite superior normal, pero el paciente tiene más de 6 horas de inicio de los síntomas, probablemente lo que hay que cotejar o comparar es la valoración de la escala Grace, si se ha hecho otro tipo de diagnósticos diferenciales y si el paciente persiste sin dolor, probablemente si un paciente candidato se considere de bajo riesgo, de baja probabilidad, de bajo riesgo, y sea recomendable hacer el egreso con una prueba de esfuerzo, una prueba de estrés de manera ambulatoria. El problema viene cuando el paciente ingresa muy cercano al inicio de los síntomas o cuando está con un inicio de dolor menor de 6 horas. En este caso, si el paciente que tiene un tiempo de inicio del dolor menor de 6 horas y cuyo primer dato de troponina está por debajo del límite superior normal, es donde se recomienda hacer una revaloración de troponina a la 3ª hora y dependiendo de esa revaloración
si la troponina no tiene cambio, es decir, sigue estando por debajo del límite superior normal, tiene una escala de Grace menor de 140, se le quitó el dolor y otro tipo de diagnósticos diferenciales fueron realizados, probablemente ese paciente pueda ser dado de alta también de manera segura para hacer pruebas de estratificación no invasiva de forma ambulatoria. En el caso contrario, están los pacientes que tienen o que llegan con un nivel de troponina en el momento cero de la consulta, es decir, en el momento del ingreso de la consulta, pero que están por encima del límite superior normal. Aquí se abre un brazo que a mí me parece muy interesante planteado por la Sociedad Europea y es que se considera un valor anormalmente alto ese valor que está al menos 5 veces por encima del valor de referencia para el laboratorio que se esté utilizando. Así que si de entrada, ese paciente tiene un resultado de troponina que está 5 veces por encima del valor máximo de referencia para el laboratorio, es un paciente que debe ser considerado de alto riesgo, que debe ser llevado de entrada con solamente la primera troponina, si el cuadro clínico lo sugiere, a una estrategia de manejo invasivo de manera temprana. En el caso que no sea un resultado anormalmente alto al momento del ingreso, la recomendación es hacer una nueva valoración a las 3 horas. Si ese paciente sigue con un valor anormalmente alto a la 3ª hora, probablemente haya que hacer un diagnóstico diferencial y haya que hacer una estrategia de estudio, probablemente en una unidad de dolor torácico, en una unidad coronaria o una unidad de cuidado intermedio. En el caso de que el paciente tenga un delta por encima del valor máximo de referencia, probablemente ese paciente deba ser llevado a una estrategia invasiva temprana y la recomendación básicamente es, si el delta de ese paciente si cambia, si está inicialmente negativo y luego se positiviza, es muy probable que ese paciente deba ser considerado un paciente de riesgo intermedio o alto y deba ser llevado a una estrategia de manejo invasivo temprano con cateterismo dentro de las primeras 48 horas. Hay una escala que me parece que es interesante, que no podemos desvirtuar y que cada vez tiene mejor soporte en la literatura, que es la famosa escala HERD, que los emergenciólogos tendremos que empezar a utilizar cada vez con mayor frecuencia, en donde la escala HERD lo que busca es, a través de esos puntos que ustedes están viendo aquí, la historia clínica, el electrocardiograma, la edad, los factores de riesgo y la troponina, intentar estratificar al paciente también como paciente de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo, y ya existen en la literatura varias publicaciones donde la escala ha sido validada de manera comparativa, tanto con TIMI como con la escala Grace, dando resultados que son muy parecidos, con cierta ventaja respecto, por ejemplo, a Grace, que puede llegar a ser un poco más complicada en la valoración o en la medición. Así que la invitación probablemente sea a fomentar el uso de una escala como la escala HERD, que desde el Colegio Americano de Medicina de Emergencias viene promoviéndose con mucha más fortaleza para que en los servicios de urgencias empecemos a utilizarla estratificando el riesgo de la misma manera como lo hacemos con la escala TIMI o con la escala Grace. Así que no quise dejarla por fuera específicamente para nuestra especialidad, en donde básicamente tendremos que darle un uso mayor y probablemente combinarla con otro tipo de escalas. Desde el punto de vista de la terapia antiplaquetaria dual, para todos es claro, probablemente el primero de ellos que viene utilizándose de manera combinada con la aspirina, el clopidogrel, que es una tienopirimidina, ustedes lo conocen bien, probablemente antes de la salida de los nuevos, digamos, de los más recientes inhibidores de receptores P2Y12, probablemente era la única que existía, para todos es claro, todos hemos revisado alguna vez el estudio CURE, el estudio Current Oasis, donde se comparó la eficacia de ASA sola más ASA más clopidogrel y efectivamente pues tenía un impacto en ese momento que justificó su uso. Sin embargo, al ser, digamos, una prodroga, necesita convertirse a un fármaco que sea activo, y por eso probablemente se puedan preferir otro tipo de combinaciones que ya son fármacos activos, donde el tiempo de inicio de acción es, digamos, mucho más rápido. Así pues que en nuestros países probablemente veamos o empecemos a ver
en poco tiempo la utilización de cangrelor como una muy buena alternativa, pero pues será un tema de tiempo mientras seguiremos manejando las tres opciones que tenemos de combinación de terapia dual con aspirina, que son el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. Muy bien. De manera, para empezar a concluir un poquito, creo que es importante hacer énfasis y resaltar la necesidad de identificar claramente cuál es el espacio en donde cada uno de estos medicamentos antiplaquetarios puede tener una relevancia clínica que amerite o que justifique su uso. Es claro para todos que el paciente con evento coronario agudo debe recibir una dosis de aspirina. Digamos, el tema está absolutamente claro, es un nivel de evidencia A con una recomendación de clase 1. Para todos los pacientes que llegan con evento coronario agudo, la dosis de carga está entre 150 y 300. Los pacientes que ya vienen recibiendo aspirina y que hacen un nuevo episodio, es probable que no necesiten esa dosis de carga, sino que requieran seguir el manejo de 100 miligramos al día. Y la pregunta viene en cuál sería la mejor alternativa cuando necesitamos combinar esa terapia dual. Y ahí es donde probablemente la estratificación del riesgo nos dé la clave, tanto el riesgo isquémico como el riesgo de sangrado, para decidir cuál sería la mejor alternativa. Definitivamente, como lo ven en la recomendación final que hace el consenso de la Sociedad Europea de Cardiología del 2015 de evento coronario agudo sin elevación del ST, probablemente la primera alternativa sea la utilización de ticagrelor en una dosis de 180 miligramos, siguiendo después de esto, después de la dosis de carga, una dosis diaria de 90 miligramos cada 12 horas, siempre y cuando no exista contraindicación y siempre y cuando el paciente esté estratificado con riesgo isquémico moderado o alto, que es donde el estudio Plato nos dijo que definitivamente tiene un impacto en sobrevida y es donde deberíamos empezar a utilizar. Es bien importante decir que la utilización de prasugrel en los pacientes que no tienen una anatomía coronaria conocida, los pacientes que son llevados a una estrategia de vigilancia, es decir, una estrategia invasiva tardía, después de 48 horas, probablemente el prasugrel esté contraindicado en esos casos, y la mejor indicación para el uso de prasugrel serían los pacientes, el estudio Tritón, TIMI 38, mostró un beneficio importante cuando se utilizó prasugrel en el grupo de pacientes diabéticos. No hubo gran diferencia en los mayores de 75 años, los menores de 60 kilos, pero los pacientes que van a ser llevados a estrategia invasiva temprana, que van a ser llevados a una angioplastia primaria, podrían ser unas buenas candidatos a recibir prasugrel, siempre y cuando el riesgo de sangrado, recuerden ustedes que el prasugrel, el problema más grande que tiene es la asociación con el riesgo de sangrado, sea un riesgo bajo y que no haya contraindicación para su utilización. Tanto la Sociedad Europea como la Sociedad Americana del Corazón definitivamente sugieren que el clopidogrel sería una muy buena alternativa en las dosis que ustedes están viendo aquí, en los casos en los que no exista la posibilidad de dar inicialmente terapia integrante dual de aspirina más ticagrelor o de aspirina más prasugrel. Desde esa óptica, creo que es importante entender que la estratificación del riesgo isquémico y que la estratificación del riesgo de sangrado probablemente determinen cuál sea la mejor alternativa para iniciar como terapia antiagregante dual en los pacientes que llegan a urgencias con un síndrome coronario. Voy a pasar rápidamente. En conclusión, y creo que son los mensajes más importantes en los que yo quisiera hacer énfasis, es que necesitamos seguir haciendo, fuerza con nuestros estudiantes, con los médicos generales, con nuestros equipos, en que los pacientes que consultan el servicio de urgencias con un síntoma cardinal de consulta que sea dolor torácico, son pacientes a los que hay que evaluarse en dos aspectos. Aspecto de probabilidad. ¿Qué es probabilidad? Es lo que la historia clínica me dice, es la probabilidad de que la causa del dolor de ese paciente sea de origen coronario. Y desde esa perspectiva tendremos que entrenar a nuestros equipos de triage, en la identificación de lo que se considera un dolor típicamente anginoso o un paciente que no tiene un dolor de características anginosas. Eso es lo que se conoce como probabilidad.
Pero adicionalmente los pacientes con dolor torácico deben evaluarse las escalas de riesgo, cualquiera de las que ustedes conozcan. Ya les expresé que las sociedades fundamentalmente de cardiología sugieren o recomiendan la aplicación de escala Grace, no descartan la utilización de escala TIMI, las dos con muy buen valor pronóstico. Y hay que decir que el Colegio Americano de Medicina de Emergencias sugiere o propone, viene dándole mucha fuerza y viene dando, digamos, presentando cada vez mayores soporte en la evidencia para recomendar la utilización de escala HERT como una alternativa a las otras dos escalas. Entonces, no importa cuál, no importa cuál, lo más importante es que los pacientes que consultan a urgencias con un dolor torácico sean evaluados en cuál es la probabilidad de que el paciente tenga una enfermedad coronaria y luego de ello definir qué riesgo tienen los pacientes. Porque sería muy fácil sugerir que los pacientes que tienen baja probabilidad y además bajo riesgo probablemente no deban estar en los servicios de urgencias, facilitando el flujo y descongestionando los procesos de urgencias. De forma contraria, el paciente que tiene alta probabilidad y que tiene alto riesgo es un paciente al que muy probablemente haya que llevar una estrategia invasiva temprana y hospitalizarlo en una unidad de cuidado intensivo o en una unidad de cuidado coronario. El grupo de pacientes que puede estar entre esos dos, es decir, pacientes con probabilidad intermedia, con riesgo medio o alto, son probablemente los pacientes que dejemos en las unidades de dolor torácico o en las unidades coronarias, mientras que los pacientes que tengan probabilidad intermedia con riesgo bajo o probabilidad alta con riesgo bajo sean los pacientes que decidamos estudiar en el servicio de urgencias, utilizando para ello cualquiera de las valoraciones, específicamente marcadores séricos y troponinas como los que les acabo de presentar. Es bien importante adicionalmente en conclusión decir que la definición de la terapia antitrombótica dual probablemente responda a necesidades individuales de cada paciente. Acabamos de mencionar que los pacientes que van a ser llevados a una estrategia invasiva temprana son pacientes que pueden beneficiarse de la utilización de prasugrel siempre y cuando no tengan un riesgo de sangrado elevado y digamos que desde esta óptica el ticagrelor en los pacientes con riesgo intermedio o alto, donde no haya contraindicación, probablemente sea la alternativa número 1 para dar terapia antiagregante dual cuando combinamos ticagrelor con aspirina o prasugrel con aspirina o clopidogrel con aspirina. Obviamente varias alternativas deben considerarse. Así pues que quiero, antes de agradecerles, dejar de lado una invitación para todos ustedes para dos eventos académicos que desde la medicina de emergencias vienen trabajándose de manera muy fuerte. El primer evento académico, el cuarto Congreso Internacional de Medicina de Emergencias, que será realizado los días 13 y 14 de marzo de 2020 en Cartagena, y el Congreso de Medicina de Emergencias, Trauma, Tecnología, conocido como el COMET 2019, que realizaremos en la última semana del mes de noviembre, 27, 28 y 29, de manera conjunta con el programa de Medicina de Emergencias de la Universidad Javeriana de Cali y el Servicio de Urgencias del Centro Médico y Manejo de Cali. Así pues que era el mensaje que quería compartir con ustedes, agradeciéndoles enormemente su tiempo, su atención y quedando a disposición para intentar responder las preguntas que pueda surgir de parte de las personas que están conectadas. Nick, no sé si hay algo más para comentar. Excelente, doctor Vargas, primero que todo por su magistral presentación, que creo que nos dejó muy claro a través de sus casos clínicos que expuso y adicionalmente que nos lo alineó también como las guías y como la importancia a través de la estratificación del riesgo y usar la mejor evidencia disponible para el manejo y pues mayor beneficio de cada uno de los pacientes. Entonces, pues primero agradecerle, doctor, y pues recordarles a todas las personas que nos están siguiendo en esta videoconferencia que pueden hacer sus preguntas y adicionalmente compartirnos en este primer webinar de qué lugar se encuentran en Latinoamérica y en qué lugar desde qué lugar nos están acompañando. Entonces, abrimos la sesión para preguntas. Recuerden escribirlas en el chat, por favor. Bien, el doctor Rosas, doctor, excelente presentación, muchas gracias.
Recuerden, pueden hacer sus preguntas ahí en el chat. Y doctor, me gustaría hacerle una pregunta. Desde su experiencia, ¿cuál considera que es la mejor escala para estratificar el riesgo de un paciente en el servicio de urgencias? ¿Cuál considera usted que sería como el top 3 y pues sus preferidas? Gracias. Tengo que ser completamente honesto en decir que tenemos pegada la escala Grace al frente de la estación donde se reciben los pacientes que pueden ser sospechosos de tener un evento coronario agudo. Sin embargo, en la medida en que las publicaciones han venido, digamos, ganando robustez respecto a la evidencia de la escala HERT, en nuestro programa de residencia y con nuestros colegas especialistas en medicina de emergencias, venimos trabajando cada vez con más frecuencia la utilización de la escala HERT. Tanto que en la historia clínica nos hemos comprometido a compartir las dos tipos de escala, tanto Grace como HERT, con el objetivo de ir generando la cultura y generando, digamos, la costumbre de irnos acostumbrando a la medición de escala HERT. La ventaja grande es que, pues, cualquiera de las dos escalas, para nosotros, las dos con evidencia científica que habla de su validación, para nosotros es importante desde la perspectiva de la especialidad ir fomentando, digamos, la utilización de escala HERT sin desconocer que Gray sigue siendo la escala más recomendada por la Sociedad Europea de Cardiología y por la Sociedad Americana del Corazón. Así pues que nosotros en el Servicio de Urgencias del Centro Médico en Banaco estamos utilizando en este momento las dos escalas, tenemos nuestra propia manera de revisión o de referenciación, poniendo los, pues un apoyo, una ayuda cognitiva, facilitando que todos los pacientes que tienen un evento coronario se hospitalicen con las dos valoraciones de las dos escalas. Esa es la experiencia que hemos venido teniendo y que queremos seguir fortaleciendo con nuestro programa de residencia. Excelente, doctor Vargas, por esa rigurosidad en cuanto al manejo de los pacientes y especialmente la importancia, y como muy bien usted lo señala, de estratificar muy bien el paciente, ya que de eso pues también depende el manejo que se le dé. Y bien, acá el doctor Felipe Andrés Barbosa nos hace la siguiente pregunta. ¿Los pacientes con dolor torácico de bajo riesgo, escala Grace o versus HERT, cuál preferiría? Las dos tienen el mismo nivel de valoración. La manera en que uno evalúa cuál es el riesgo es la aplicación de la escala. Así que si yo dije que el paciente tiene bajo riesgo, es porque yo ya apliqué la escala. La pregunta viene con si yo combino el riesgo con la probabilidad. Y aquí viene el elemento que es muy importante. Para mí, todos los pacientes con dolor torácico en este servicio de urgencias y de acuerdo a las recomendaciones de las guías, para todos debe ser claro que una vez se haga la valoración de la probabilidad, tenemos que ligarla a la valoración del riesgo, así la probabilidad sea baja. Así pues que, claramente, y con mayor peso, probablemente en los pacientes de bajo riesgo, Grace tenga más elementos de valoración que HERT. Sin embargo, HERT está siendo bien validada y valdría la pena ver qué pasa en el futuro próximo con, digamos, comparaciones de las dos escalas que hasta el momento han venido mostrando resultados muy parecidos. Dentro del documento que presenté del seguimiento del protocolo con troponinas, definitivamente HERT viene ganando un espacio muy importante. Sin embargo, la recomendación por ahora sería en los pacientes que se consideran de bajo riesgo, yo apliqué cualquiera de las dos escalas. Probablemente la que mejor información me dé por la cantidad de factores que evalúo sea la escala HERT, sea la escala Grace, escala Grace, y desde esa óptica la recomendación probablemente para los pacientes de baja probabilidad sea la utilización o la aplicación de escala Grace para evaluar el riesgo que tienen de evento isquémico o de evento adverso cardiovascular. Excelente, doctor. Nos hacen adicionalmente otra pregunta. Primero que todo, muchas gracias, doctor, por su conferencia. Para todos que no lograron estar en esta videoconferencia, estará disponible después. Ok, sí, gracias por esa pregunta. Esta videoconferencia va a quedar
en las redes sociales como tal, para que también estén pendientes. Va a estar en Facebook, en YouTube, para que la puedan consultar adicionalmente luego. Y sin duda creo que, doctor Vargas, la estratificación del riesgo en los pacientes con síndrome coronario genera siempre como un debate, y ahí y también viene mi pregunta. Ya existen varias escalas que han tenido validación en el país. ¿Usted conoce algún tipo de iniciativa que estén con algún tipo de estudio adelantando la validación de algún tipo de estas escalas en nuestro país? No, no que yo conozca. No que yo conozca. No sé si las instituciones estén adelantando escalas de validación propia. No entendí si ya ves a la pregunta claramente, pero creo que es prudente entender que, pues imagínense lo que implica someter una escala propia a validación. Tiene un trabajo significativo y riguroso. Yo en lo personal, y se los digo, lo comparto, no conozco ninguna institución que esté empezando a trabajar en una escala o en validar una escala propia. Sería una muy buena iniciativa para que desde la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Emergencias pudiésemos estimular para que las instituciones empiecen a trabajar en ese sentido. Probablemente lo que se esté trabajando, y conozco algún caso de instituciones que están utilizando las dos escalas, intentando comparar los resultados de las dos escalas, tanto Grace como HERT, buscando, digamos, la evaluación de mortalidad y de complicaciones a corto plazo. Pero no conozco resultados primarios o preliminares de esa comparación que se esté haciendo. Excelente, doctor. Mil gracias por compartirnos. El doctor González nos hace la siguiente pregunta. ¿Por cuánto tiempo se les debe dar la terapia dual? Correcto. El planteamiento inicial de duración está claramente definido que deben ser al menos 12 meses de tratamiento. Digamos que viene un capítulo adicional que es ese paciente que necesita, que viene recibiendo terapia antiplaquetaria dual y que por alguna razón necesita ser llevado a algún tipo de procedimiento quirúrgico. Entonces, digamos, es como un capítulo aparte, pero si el paciente no necesita ser llevado a un procedimiento quirúrgico o no tiene un episodio de sangrado, que sería el otro elemento de valoración, los pacientes deberían recibir terapia antiagregante dual al menos durante 12 meses. La otra pregunta tiene que ver con en qué momento lo inicio, en qué momento inicio la terapia antiplaquetaria dual. Y ahí hay que decir que probablemente el paciente que tiene riesgo intermedio o alto es el paciente al que hay que iniciarle de manera temprana. ¿Cuáles serían los pacientes a los que uno pudiese iniciarles prasugrel? El paciente que de entrada uno le va a decidir que va a ser llevado a un estudio de coronariografía de manera antes de 48 horas. Y ahí es donde está probablemente el valor más grande que tenga. Pero debería iniciarse de manera rápida, la terapia antiagregante dual, dar las dosis de mantenimiento tal como está recomendado en las guías y mantenerlo al menos durante 12 meses. Si no hay algún tipo de complicación, el más común de todo, complicación de sangrado, o si el paciente no requiere ser llevado a algún tipo de procedimiento de intervención quirúrgica o algo por el estilo. Excelente, doctor. Muchas gracias. Y yo creo que ya para ir cerrando las últimas preguntas, el doctor Moreno nos hace la siguiente. ¿Cuál es la escala preferida para valoración de riesgo de sangrado en pacientes con síndrome coronario agudo? Definitivamente la que mejor nivel de evidencia tiene, que recopiló, digamos, que fue validada con un número casi 30.000 pacientes, algo así como 28.000 pacientes, es la escala Crusade. Definitivamente Crusade en síndrome coronario agudo, ojo con la diferencia de otro tipo de escalas de sangrado, cuando uno toma la decisión de iniciar terapia anticoagulante en pacientes con fibrilación auricular o con riesgo de hacer cardioembolismo, pero probablemente Crusade sea digamos, la escala que mejor soporte tiene por el número significativo de pacientes que incluyó, evaluando el riesgo de sangrado de manera temprana en los pacientes que tienen un evento coronario agudo. Fueron algo así como unos 27.000 o 28.000 pacientes, lo cual le da una validez pues, muy importante a la escala Crusade para valoración de riesgo de sangrado, que sería la que uno debería utilizar y que es la que nosotros tenemos pegadita en nuestra estación, donde nos sentamos a diligenciar los formatos de historia clínica de los pacientes con síndrome coronario agudo.
Excelente, doctor, y muchísimas gracias por cada una de sus respuestas y su, Gracias a todos por la pregunta, por las preguntas. y su generosidad en compartir. Y bueno, ya creo que aprovecho y yo sí le hago la siguiente pregunta. Eh, en ese orden de ideas, ¿usted consideraría que las escalas ideales para estratificación de riesgo en un paciente con síndrome coronario agudo serían como GRACE, HART y CRUSADE Y Timmy, y TIMI? Esas cuatro. no pensamos evaluar riesgo isquémico o riesgo de mortalidad o de sobrevida a corto plazo, es decir, al momento del egreso hospitalario, o mortalidad a los 6 meses luego del egreso. Son básicamente esas tres. Grace, Timmy, Heart, que viene ganando, como os explico, un terreno muy importante, con buen soporte y buena validación, y probablemente la mejor escala para valoración de riesgo de sangrado, recomendada por todas las guías, es la escala Crucero. Excelente, doctor. Y nuevamente darle las gracias a usted por esta participación, a todas las personas que nos acompañaron en esta primera videoconferencia. Recuerden, esto les va a quedar en las redes sociales para que ustedes puedan en cualquier momento consultarlo. Y también, pues, doctor, agradecerle también por su tiempo y a AstraZeneca por apoyar este tipo de iniciativas académicas que impactan a nivel latinoamericano. Doctor, Nick, sí, sí. quisiera hacer un agradecimiento final para todas las personas, para la asociación, para la SEM, para la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Emergencias, por la preferencia del doctor Fabián Rosas al invitarme a participar de esta actividad y obviamente el agradecimiento a AstraZeneca con todo el apoyo y todo el soporte para poder generar este tipo de espacios académicos. Así que gracias para todos y por aquí en el Centro Médico Manaco de Cali, siempre la orden de todos ustedes. Excelente, doctor Vargas. Mil gracias y una feliz noche para todos.